Muy buenos días para todos. Sean bienvenidos. Las personas nuevas, siéntanse en confianza en medio de los hermanos si ya son creyentes o en medio de los cristianos. Qué bueno que hayan venido a un Tazen de cristianismo hoy. Y que el Señor sea bendiciendo a toda su iglesia y a toda la asistencia el día de hoy. Les pido por favor que tengan la bondad y me acompañen en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a estar aquí retomando, después de la breve pausa del domingo pasado, el estudio consecutivo de la carta. Vamos a leer los versos 12 al 17, pero la predicación va a estar solo en el 15 al 17. Es para que conectemos, como el domingo pasado tuvimos esta breve pausa, para que tengamos una mejor conexión con lo que venimos viendo. Voy a leer el verso 12 y toda la asistencia poniendo atención a lo que lee el verso 13 y nos encontraremos en el verso 17. Amén. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Todos. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, Maestro, guía, amigo, compañero, sello de eternidad y salvación en el creyente, fiel inspirador de las Sagradas Escrituras, que estuviste con Pablo allá desde algún lugar de Macedonia en el siglo I, luego de hacerle ver que en tu providencia él no iba a regresar a solucionar el problema, apoyar a su pastor Timoteo con los problemas de Éfeso. Entonces lo inspiraste para que escribiera esta carta, recordándole sus deberes y de manera especial dándole las instrucciones sobre cómo debe comportarse un pastor en la iglesia del Señor. Hoy estamos frente a este pasaje. Estamos parados en Tierra Santa. Tu palabra es pura, tu palabra es santa, es viva y eficaz, Espíritu Santo. Y solamente con tu intervención divina esta lectura cobrará vida. Afectará a quien predica y a quienes escuchan. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que los propósitos con los cuales escribiste por medio de la pluma de Pablo, estos versos 15 al 17 para hoy, tengan el mismo efecto que tuvieron en la iglesia de Éfeso al momento en que Timoteo recibe la carta y la lee delante de todos. Te pedimos pues, Espíritu Santo, que acompañes al pobre, débil, insuficiente, temeroso, por no decir miedoso, predicador, porque aquí, Señor, tú sabes que estoy temblando humanamente, porque para esto, Señor, tú no quisiste poner ángeles, arcángeles o serafines o dejar a tu Hijo en la tierra, sino poner pobres y débiles pecadores redimidos. Ten piedad de mí y ayúdame, pero ten gran piedad de quienes escuchan. Háblales tú, Señor, y haz tú la obra, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo y para la gloria del Padre. Amén. Por favor, toman todos asiento, mis hermanos. Como les decía, entonces retomamos el estudio expositivo y consecutivo de esta primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, recordando que en el último sermón vimos los versos 12 al 14. Allí vimos una salvación exclusiva para pecadores exclusivos. Y allí nos quedó muy claro que
No hay pecador que sea menos que otro, que todos somos grandes pecadores, que el solo hecho de decir una mentira, el Señor Jesucristo dijo, lo ha convertido en hijo del demonio y es digno del infierno. Y que la Biblia compara un adulterio con un asesinato, una borrachera con un robo, que no hay pecador pequeño y que esos pecadores necesitan de una gracia exclusiva. Y Pablo allá en el verso 12 al 14 inicia precisamente dando gracias al que le fortaleció, a Cristo, porque lo tuvo por fiel, lo transformó de incrédulo a crédulo, de infiel a fiel, y lo puso en el ministerio. Y allá en el verso 14 él explica para confrontar a los falsos maestros y decirles: es que yo fui quizás más pecador que ustedes, yo no estoy aquí, yo quebranté la ley, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Pero allí vimos que hay una gran diferencia entre un hombre natural como era Pablo, que no era cristiano, que no conocía a Cristo, que cometió todas sus fechorías, todos sus horribles pecados contra la iglesia antes de ser cristiano, hasta que tuvo su encuentro personal camino a Damasco con el Señor. Que hay una gran diferencia entre la humanidad que está allá afuera pecando y con alguien que conoce la verdad y continúa pecando y desobedece al Señor. Que hay una gran diferencia. Y Pablo dice: es que hay una misericordia especial. Todos aquí fuimos víctimas de esa misericordia especial, todos aquí, porque éramos pecadores en nuestro estado natural, pecábamos. Nosotros no nos esforzábamos para pecar, el pecado era un deleite. Y tuvimos una gran oportunidad. La misericordia de Dios nos alcanzó y nos salvó. Y Pablo dice: mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Ustedes no. Recuerden el contexto. Los falsos maestros se habían desviado de la verdad, se habían desviado del evangelio para hacer sus fábulas, sus genealogías y sus vanas palabrerías. ¿Por qué? Porque a ellos no les importaba la gloria de Cristo, la santidad de la iglesia, el amor de la iglesia, la unidad de la iglesia, sino que queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que dicen, querían que el público, la iglesia, los llamara rabí, rabí, maestro, maestro, doctor, doctor. Querían esto y no la gloria de Cristo. Pablo acá les está diciendo: yo fui terrible pecador, pero yo no lo hice con el conocimiento que ustedes tenían. Por eso Pablo en el verso 13 agradece al Señor delante de ellos. Ellos iban a estar presentes cuando Timoteo leyera la carta, pero la gracia del Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, en el verso 14. Oh, el pecado abundó, pero ¿qué pasó cuando abundó el pecado en los escogidos? Sobreabundó la gracia del Señor. El pecado de Pablo era una locura realmente. Él tenía un poder increíble. Todas las autoridades civiles y religiosas estaban con él. Si el Señor camino a Damasco no frena la locura de Pablo, Pablo hubiera exterminado la pequeña iglesia naciente. Tenía permiso de ir por todas las ciudades, naciones a buscarlos, matar a muchos de ellos y a los demás a torturarlos, llevarlos a decir: maldice, maldice a Cristo, te mato. Llevarlos a las cárceles. Y el Señor camino a Damasco frena esa locura, lo convierte y lo pone en el ministerio habiendo sido él el que fue. Y Pablo alaba la gracia de Dios, el poder de la gracia de Dios. Habiendo sido lo que fui, ahora por la gracia de Dios yo soy el apóstol. Hoy concluimos esta corta sección porque Pablo lo que hace es una sección del 12 al 17 para dar este testimonio personal de su vida de pecado y el poder de la gracia, estudiando los versos 15 al 17. ¿Y cuál es el tema de estos versos 15 al 17? Bueno, es el testimonio del apóstol Pablo sobre el poder salvador de Jesucristo para motivación a todos los pecadores a creer en Cristo para salvación. Pues si el poder de la gracia del Señor lo salvó a él, siendo el primero en la fila de los grandes pecadores, puede salvar a cualquier otro pecador que crea en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Volvamos a leer esos 3 versos, por favor. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. No hay pecado que pueda atajar la salvación de Cristo. No hay pecador que diga me voy al infierno por mis pecados. Si te vas al infierno, no es por tus pecados, es por cometer un solo pecado: negar a Jesucristo. Por tanto, Pablo, como tú hiciste todo eso por mí, Señor, yo te alabo y te bendigo. Verso 18. El título que le he dado a este mensaje es: un gran Salvador para grandes pecadores. Un gran Salvador para grandes pecadores. Y estaremos viendo las tres cosas que nos marcan los tres versos. Primero vemos que hay una misión a cumplir, la misión del Salvador. Lo segundo que vemos es que hay un ejemplo para esos pecadores, el ejemplo del poder del Salvador. Y termina dándonos una doxología, una alabanza, una doxología digna del Salvador. Vamos pues a iniciar el desarrollo de nuestro pasaje y vamos a ver el verso 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo. ¿A qué? A salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Allí cuando cada que leas este texto y tú eres creyente, allí cuando diga yo, di tu nombre. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a Ernesto. Así tienes que hacerlo, apropiarte de la salvación de Cristo. Y con esta expresión, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, Pablo no solo está conectando lo que viene diciendo sobre el poder de la gracia de Cristo, sino que está preparando la audiencia. La audiencia iba a quedar a la expectativa, la audiencia original iba a quedar a la expectativa cuando él les decía, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Ahí no está la palabra digna de ser recibida, es el llamado a disponer la mente, es el llamado a disponer el corazón para recibir luego la palabra digna que él va a dar. Esta expresión, palabra fiel, era una frase muy favorita del apóstol Pablo. La encontramos 5 veces en las 3 epístolas pastorales. Capítulo 3, verso 1, capítulo 4, verso 9, segunda de Timoteo 2, 11, Tito 3, 8 y aquí en este verso 15. ¿Qué significa esta corta frase? ¿Qué significa palabra fiel? Básicamente significa verdades fundamentales de la doctrina del Evangelio. Prepárense, dice Pablo, que les voy a dar las verdades más profundas que contiene el Evangelio. Son verdades tan profundas que todo el que las escuche debe recibirlas, aceptarlas sin ninguna clase de objeción. Sin ninguna clase de objeción. Esas palabras son dignas de toda credibilidad, de toda aceptación por todos los pecadores, por todo ser humano que las escuche. ¿Qué necesita oír el pecador para ser salvo? La iglesia responde: el Evangelio de Jesucristo. No hay otro medio, no hay otro camino, no hay otra oportunidad. No la hay. No hay un desecho, no hay por dónde más. Todo se cerró, se cancelaron todas las demás oportunidades o posibilidades que creía el hombre tener. Sacrificios, esfuerzos y todo lo demás, religiones por muchas que hayan, solo hay 2, la falsa y la cristianamente bíblica, no hay más. No hay más, todas las religiones, claro, sí, todas las religiones conllevan a Dios. Sí, claro que sí, lo sé, puede estar pensando alguno. Todas las religiones llevan a Dios. Todas comparecerán ante Dios el día del juicio para ser condenadas, pero solo una, la que llega por medio de Jesucristo, será para ser salva delante de Dios. Todas las demás religiones conllevan esa la condenación, todas. Y solo hay una forma de que llegue al pecador esa información, por medio del Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la gracia, mis hermanos. Pablo dijo en Romanos 16, 17:
hablando de este tema, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. No, el hombre no tiene justicia, aunque él se crea bueno, no, eso es una mentira del diablo. Él no tiene justicia, pero Dios toma la iniciativa por medio de Cristo. Dios viene en Cristo Jesús y le ofrece la salvación, le ofrece una justicia delante de Dios, le ofrece un paz y salvo, donde toda su deuda es completamente anulada, solo por creer en Cristo. Solo el evangelio se la ofrece. El evangelio la muestra, el evangelio la saca a la luz, el evangelio la pone delante de todos y les dice: ven a Cristo, pecador, que en Cristo hay poder para salvarte. Solo tienes que creer en Él y librarás tu alma eternamente del infierno. Solo el evangelio. Pablo dice: es dinamita espiritual de Dios para todo aquel que lo crea, y esa es la palabra digna. Pero esta palabra tiene dos verdades. Y el primer contenido de esa verdad del evangelio, digna de ser aceptada por todos, es que Cristo Jesús vino al mundo. Una verdad impactante que debería impactar a todo el mundo. A todo el mundo, un mundo malvado, un mundo condenado, depravado, sucio, vil. Debería impactarse el mundo entero, toda la humanidad. Caer rendida ante esta noticia. ¿Cómo que viene Cristo? En el mundo no hay salvación sino condenación. No hay salvación en el mundo. El mundo está perdido, está condenado, está bajo la ira de Dios. Pero Dios condesciende, viene al mundo. Nos enseñaron las tradiciones malvadas, que era un muñequito y lo ponían en un pesebre y huepaje todos, baile. Y que nacía el niño Jesús y baile. La depravación total nos enloqueció a todos. Pero este Dios toma la iniciativa. Y esa promesa de Génesis 3:15 se cumplió. Decían por ahí en la escuela ahora: no, es que Dios hace pactos, pero es que Dios siempre cumple sus pactos. Dios siempre cumple sus promesas. Él lo prometió en Génesis 3:15 y lo cumplió. La verdad del evangelio que recorre todo el Nuevo Testamento es esa: que Jesús se hizo hombre, Dios se hizo hombre y vino al mundo. Esa es la noticia que impacta todo el Nuevo Testamento y que impacta a todos aquellos que vamos llegando a los pies de Jesús. ¿Cómo es posible, Señor, que hayas venido? Oh, si yo no podía ir a ti, jamás podría salvarme, jamás. Pero como tú vienes a este mundo sucio, vil y perverso, cómo vienes a habitar entre hombres malvados que no te quieren, cómo vienes. Isaías había profetizado en 7:14: la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Eva era un tipo de María. Y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir? Dios con nosotros. Dios desciende. Dios viene. Isaías 9:6: porque un niño nos es dado, nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y vean los nombres con que presenta el Espíritu Santo a Jesucristo. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es Jesús. Ese es tu Jesús. Ese es tu Salvador. Ese es tu Rey. Ese es tu Señor. Tú no podías ir al cielo, ibas para el infierno y Él vino. Juan 1:14 dice que el Verbo se hizo hombre y habitó entre hombres pecadores. Dios, sí, ese Dios fuerte, ese Dios 3 veces santo, justo, puro, sí, el creador, el dueño, el sustentador, el ofendido. Él descendió a este mundo a salvar un vil pecador como Ernesto y a un vil pecador como tú. Él descendió, Él vino. Ese es del cual dice Colosenses 2:9:
en el cual habita la plenitud de la deidad. Él es Dios. Él es Dios, y ese Dios asentó su tabernáculo en este mundo, en el tiempo perfecto, como dice Gálatas 4 y 5. Dice que vino en el tiempo perfecto, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La base fundamental para la salvación del pecador, ¿cuál es? Que Cristo haya venido a este mundo. Que Cristo haya venido a este mundo. Pero el apóstol no solo dice que Cristo vino al mundo, sino que Él nos dice que Él vino a cumplir un propósito específico, una misión específica. Dice el texto, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo, y aquí está la misión, a salvar a los pecadores. Esa es la segunda verdad profunda del Evangelio, que todo pecador debe aceptar humillado, contrito, hasta el polvo debe humillarse cada pecador que lea esto. ¿A qué vino Cristo? A humillarse, a sufrir todo lo que sufrió, a vivir por ti 33 años y medio, morir en la cruz, ser sepultado, resucitar al tercer día, ascender a los cielos para seguir intercediendo por ti. Él vino a salvar pecadores. Es la verdad digna de ser recibida por cada ser humano. Cada ser humano debe caer postrado ante esta declaración divina. Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Ellos no se pueden salvar. No se pueden salvar mientras más religioso sea, mientras más humanista sea, mientras más se esfuerce con sus obras, más ofende a Dios, más desagrada a Dios, porque ya Dios en su programa divino decretó que solo por medio de Jesucristo es el perdón y la salvación del pecador. No hay más, no hay más. Es una verdad digna de ser recibida por todos. Dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Todos perdidos, Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay justo ni aun uno, todos a una nos descarriamos, nos hicimos inútiles, no hay quien busque a Dios, no hay siquiera uno. 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie en el mundo que pueda decir, hey, Señor, ábreme la puerta porque yo soy justo. No, el justo fue el que bajó del cielo y se llama Jesucristo. Perdidos todos en el mundo, todos perdidos en un mundo depravado. Pero ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Asombres en Hermanos Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo vino a salvar. Pero cada pecador tiene la responsabilidad de creer en Jesús y entregarse a Jesús. En un todo y por todo. No es Jesús y. No es siquiera Jesús y yo. Porque es lo primero que hay que matar. El amor al yo personal es el más grande obstáculo para que los hombres sean salvos. Se aman tanto que le quieren dar a su carne todo lo que pide. Un tabaquito, el licor, la codicia, la ambición por los bienes materiales, la fornicación, el adulterio. Dios dice, son malvados y los echaría al infierno. Esos se van al infierno. Dios ya hizo lo increíble, lo imposible, ya lo hizo para salvarnos. Ya entregó a su Hijo para que salvara de ese mundo condenado a los pecadores que lo miraran y dijeran, Señor, creo, te necesito. Sálvame porque perezco.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, verso 17. No envió Dios a su Hijo a condenar al mundo. ¿Y qué nos está diciendo? Porque el mundo está abajo, ya está condenado, ya está condenado. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. El texto nos dice que estamos estudiando en el verso 15 que Cristo vino al mundo a salvar a pecadores. A eso vino Jesús. Y Cristo no es un salvador entre muchos. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro. No. María. Incluso le piden al Papa, a las ánimas del purgatorio, a las almas de los muertos que están en el infierno, que los ayude a salvar. Y eso no sabe qué hacer. La gente está desesperada porque se quiere salvar. Están desesperados. Eso lo que hacen es porque están desesperados por salvarse. Y entonces cogen de aquí, prendo la vela aquí, hago esto acá, mando esta promesa aquí, le rezo a este, le rezo al otro, y ellos están desesperados. Ellos no entienden que es el desespero, que es el vacío existencial que hay en ellos, lo que los lleva a esas prácticas idolátricas y religiosas, que lo que hace es condenarlos más. Y por eso hay que ayudarlos y mostrarles a Cristo y decirles, pecador, hay esperanza para ti. Cristo vino a este mundo a salvar pecadores. Sin importar qué tan horribles sean tus pecados, sin importar a cuántos mataste, sin importar a cuántos niños violaste, no, sin importar cuánto robaste, cuánta droga, cuánta fornicación, cuánta pornografía, cuánto adulterio, cuánta fornicación, sin importar la inmundicia de tu vida, por más grande que sea, Jesucristo es más grande. Él es el gran Salvador que vino a este mundo a salvar a pecadores. No importa cuáles sean tus pecados, no importa qué tan abundantes hayan sido. Si has creído en Cristo, si te has arrepentido de ellos, si ya no estás en fornicación, si ya no estás en adulterio, si ya no estás en borrachera, si odias lo que hacías, si lo odias con todo corazón, tú no vas a ser salvo, tú ya eres salvo. Porque Cristo vino a este mundo, fui a salvar pecadores. Y yo era uno de esos, y tú también. Si has creído legítimamente en Cristo. Aquí no le acariciamos el pecado a nadie. Dios me ha puesto para que reprenda el pecado y los motive a la santidad, mis hermanos. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Así que si estás practicando el pecado, hasta este momento no haces parte de esos. No te engañes. Si estás en la práctica del pecado, no haces parte de eso, sino de los condenados. Pero hay esperanza. Mientras desarrolla el Espíritu Santo el mensaje, arrepiéntete. Para que tengas esa dicha de saber y poder declarar, sí, Señor, fui lo que fui. Pero tu palabra inerrante dice que Cristo vino a este mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero. El énfasis es muy contundente, mis hermanos, y quisiera quedarme solo aquí. ¿Por qué? Porque no dice que Cristo vino a hacer posible la salvación del pecador. No vino a hacer una parte y que tú hagas la otra. No. No vino a esforzarse, a sudar sangre, morir en una cruz para luego decirte, tú tienes que hacer esto. No. Él vino a morir en una cruz para ofrecer una salvación por pura gracia. Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿En quién? En Jesús. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es solo de Dios, es solo de su Cristo. Y nosotros somos los recipientes que recibimos esa gracia. Pablo lo que está diciendo es que Cristo Jesús vino a este mundo a salvar eficaz, perfecta y eternamente a los pecadores que crean en Él, sin importar cuáles hayan sido sus pecados. Y alguien le pregunta, pero pastor, usted repite y repite, ¿de qué lo salvó? Sencillamente, te salvó de quedar desamparado para siempre del amor de Dios. Con eso que tú pienses, debes llorar y llorar
Tú que ya has creído en gratitud y tú que no has creído humillado. Tú no quieres quedar para siempre por millones y millones y millones interminables de años alejado de Dios, sin ninguna esperanza de misericordia. Aunque es una parábola, es simplemente algo imaginativo, un ejemplo. El Señor, hablando del rico y Lázaro, dice: es tan horrible ese lugar que un hombre rico que no quiso creer fue allá y estando en penas decía: manda a Lázaro una gota de agua. Ese hombre diría: si tuviera en el mundo daría todos mis millones por una sola gota de agua. Pero está la ira de Dios que ni una gota de agua le fue concedida. Solo ira, solo ira. Entonces, la tradición misma, no solo la Biblia, sino la misma tradición nos dice que Cristo vino a salvarte de la ira venidera de Dios, del infierno o la condenación. Pero cuando dice a los pecadores, hay que hacer una claridad. No se refiere a toda la raza humana, amigo, que estás aquí. No creas que tú viviendo en tu pecado lozanamente, o quizás hipócritamente aparentando ser cristiano. ¿Cuántos hay aquí que dicen ser cristianos y están en fornicación, adulterio, borrachera, codicias y todo lo demás? Vuelvo a decirte: no te engañes. No te engañes, Cristo no vino a morir por todo el mundo. No. En esta iglesia te enseñamos y te predicamos lo que la Biblia enseña. Cristo no murió y resucitó para salvar a todos los seres humanos del mundo. Cristo vino al mundo, murió, resucitó para salvar eficazmente a un puñado, a un número definido, exclusivo de pecadores que el Padre le dio desde la eternidad para que lo salvara. Vean conmigo Efesios 1, 4 al 7. Según nos escogió en Él, ¿en quién? Es Él, es Cristo. Desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Esta es la salvación, delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos salvación, redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Es solamente para esos. Pastor, pero entonces ¿cómo hago yo para saber si soy un elegido o un predestinado? Caiga a los pies de Cristo, entréguese a Jesucristo, arrepiéntase y usted es un predestinado. Arrepiéntase, entréguese a Cristo, humíllese ante el Cordero y usted podrá tener la seguridad de que usted fue elegido y predestinado desde antes de la fundación del mundo para ser salvo. Haga eso. No se ponga a darle vueltas a esas palabras, haga eso y usted tendrá la seguridad de que usted es un elegido y un predestinado para salvación. Usted podrá decir: Señor, gracias porque tú viniste a este mundo a salvarme a mí siendo yo un pecador. El Padre se los dio y Cristo lo redimió. Juan 17:12, ¿qué dice Juan 17:12? Me encanta esta frase, me encanta Juan 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y va en la frase, y ninguno de ellos se perdió. ¿Ay, ninguno de cuáles? De esos de allá de Efesios 1, 4 al 7, de esos elegidos, predestinados, llamados, como dice luego Romanos allá en 8, sí. Ya lo hizo, ninguno se perdió. Amados hermanos, cuando nuestro Señor iba rumbo al Calvario, ¿qué llevaba en sus hombros? ¿Qué llevaba en sus hombros el Señor? Todos dicen: la pesada cruz, símbolo de mis malvados y malditos pecados. Llevaba la pesada cruz, sí la llevaba, pero ¿qué llevaba en su mente mi Señor? ¿Qué llevaba en su mente mi Señor? Llevaba el libro de la vida. Llevaba el libro de la vida. Él sabía que había un galardón. Él sabía que había un galardón esperándolo, que había un pueblo, una nación entera, gente que lo iba a adorar, que lo iba a amar. Estaban allí. ¿Qué había escrito en las páginas de ese libro? Apocalipsis 3:5 dice que allí estaban los nombres de todos los pecadores que Él vino a salvar con su muerte. Allí estaban los pecadores, hermanos. Pero lo que debe asombrarte a ti, moverte a alabarlo, a adorarlo, a morir por Él, es saber, hermanos, que entre todos esos nombres del libro de la vida que Cristo llevaba en su mente,
allí estaba tu nombre. Allí estaba tu nombre. Y esto quiere decir que Cristo vino a este mundo a morir exclusivamente por ti. Vino expresamente a salvarte a ti, a buscarte a ti perdido y extraviado. Vino a buscarte exclusivamente a ti, a ti, a ti. Es verdad bendita, el Señor murió por todo su pueblo. Él murió por toda la iglesia. Pero para que la palabra de Dios, la obra de Cristo, la muerte, la resurrección de Cristo afecte tu vida, tú tienes que, para desarrollar seguridad de salvación, es primordial que creas que Cristo murió por ti. Es verdad, murió por todos. Pero si tú lo generalizas, no afectará tu vida. Seguirás jugando con tu pecado, seguirás despreciando su amor, su muerte, su gracia. Tú debes personalizar la muerte de Cristo hacia ti. Tú debes creer que Él vino a morir exclusivamente por ti, para tener seguridad de eterna salvación. Seguro de que eres salvo. Tú tienes que hacer de Cristo tu Señor y Salvador personal. Tú tienes que hacer de Cristo tu Señor y Salvador personal. De resto, tu vida cristiana será un conformismo religioso. Será un conformismo religioso. Cuando tú comprendes que esto pasó, entonces tú entrarás en la voluntad de Dios, a amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Entonces tú empezarás a odiar tu pecado y amar la santidad. Y amar la santidad. Tú sabes que te las verás con Jesús cara a cara, que tendrás que ir a Él, como dijo Pablo. Está decretado que todos comparezcamos ante el justo tribunal de Cristo, para que cada uno de los cristianos, este es el justo tribunal de Cristo, reciba conforme a lo que hizo mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Crecerá en ti un celo por la santidad, por la pureza, por la verdad, por la humildad, por el amor fraterno, por el servicio. Pondrás tu vida, tu corazón, tus bienes al servicio de tu Rey. Tú comprenderás quién eras y cuánto costó tu salvación. Y tú verás que ni tú mismo vales nada, que eres una miseria y que tus bienes, tus millones, tus propiedades son miserias comparadas con la salvación que Cristo te dio. Aleluya. Ese es tu Cristo. Y tú tienes que demostrar en esta vida de manera práctica que Cristo murió por ti. Porque ya hemos aprendido que la gracia que salva es la gracia que transforma. No puedes decir que ya eres salvo y seguir siendo el mismo. No puede ser. Ese no es el evangelio. Esa es la palabra fiel y digna de ser recibida por ti. Que Cristo Jesús vino al mundo. ¿A qué? A salvar pecadores, de los cuales yo, Marta, Rafael, Hugo, Fabio, soy el primero. Soy el primero en esa fila. En un momento recordaremos su muerte en la Santa Cena. Y hemos pedido reverencia. No coges el pan acá y la copa acá y a mirar a ver quién se la está tomando, quién no. Concéntrate. Porque tú vas a tener presente que ahí tienen los símbolos del cuerpo y de su sangre, de aquel que vino a esta tierra. ¿A qué? A dar su vida para pagarle a Dios por tus pecados pasados, presentes y futuros, para salvarte de la ira venidera. Que sea un momento cada vez de mayor consagración, el momento de mayor reverencia, el participar de la Santa Cena. Que haya reverencia, que haya oración. Si hay lágrimas, que haya lágrimas. Pero tú simbólicamente tienes a aquel en tus manos. Va a entrar y te va a fortalecer, te va a santificar, te va a purificar por medio de esos símbolos de su cuerpo y de su sangre. Cristo no vino a hacer posible la salvación. Él vino a salvarte. Y si has creído, pues obviamente ya te salvó. Sin lugar a dudas, para Pablo, hermanos, volviendo al contexto un momento, esto tiene que haber sido algo muy sorprendente camino a Damasco. Que esta luz le haya llegado a aquel verdugo de los santos. Que esto haya entrado en su corazón a aquel hombre verdugo de cristianos. En un abrir y cerrar de ojos fue la conversión de Pablo. Pero en un momento él vio todo esto y lo comprendió. Que Cristo no hubiera aparecido camino a Damasco para vengarse y matarlo, o convertirlo en una araña
en una culebra, en algo monstruoso, en una rana, y luego ponerle su enorme pie de justicia y aplastarlo. Lo merecías y lo merecía. No se crean que eso era Pablo solo, éramos nosotros también. Y debió haber sido sorprendente para Pablo que en lugar de eso haya venido a salvarlo. Y por eso Pablo exclama: palabra digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo, decía Pablo en ese momento, soy el primero. Y es como si Pablo dijera: todos los pecadores que Cristo vino a salvar, de todos ellos, yo soy el mayor, yo soy el mayor, yo soy el primero en la fila en ser salvado por la gracia de Dios. Pero debemos entender que cuando Pablo dice soy el primero, no es que Pablo era el más grande pecador, el más depravado que había pisado la tierra. No, eso no es lo que quiere decir. Él no fue el más inicuo, él no fue el más perverso de la tierra, de ninguna manera. Nosotros sabemos que el mismo Nerón se considera participó de la muerte de un sinnúmero de cristianos, que cientos de familias, niños y todo, una gran masacre que fueron familias destruidas por este hombre. Si vemos la historia más reciente, nosotros, ¿quién no ha escuchado de Hitler o ha leído de Hitler? Socialmente, asesinos terribles, inundados de maldad contra la humanidad que no les había hecho nada. No, Pablo no era el más grande de los pecadores. Pero cuando Pablo se miraba ante la justa ley de Dios, que es lo que le está diciendo a los falsos maestros de Éfeso, a los falsos pastores de Éfeso, cuando se miraba aquí, veía el carácter santo de Dios, miraba su corazón y veía su perversidad, él decía: yo soy el más grande de los pecadores, Señor. Yo soy el más grande. Pablo no estaba mirando y fisgoneando a los hermanitos. Mira ese como llora cuando predican. Mira ese, ¿qué pecados cometería? ¿O en qué pecados está? No, Pablo no estaba preguntando en todas las iglesias: hey, ¿cuáles fueron sus pecados? Comparémoslos con los míos. No, Pablo no estaba haciendo eso. Pablo miraba su propio corazón a la luz de la ley de Dios. Y él la había quebrantado de principio a fin. Toda la tabla de los 10 mandamientos los había quebrantado Pablo como blasfemo, perseguidor e injuriador. Contra Dios había pecado contra la sociedad. Él se veía terrible. Y así debemos hacer tú y yo. Debemos contemplarnos ante el carácter santo de Dios. No estar mirando la paja. Mateo 7:3, no estar mirando la paja en el hermano. Ay, es que esa era una prostituta. Ay, es que ese era un borracho, ese era un alcohólico. ¿Sí? Y tú eras un mentiroso. Eras mejor que ellos. Antes estás amontonando pecado por murmuradora, por estar juzgando a tus hermanos. En esta iglesia se prohíbe que se hable de un hermano. Se prohíbe. Porque amamos la santidad. Amén. Y si alguien se da cuenta que está hablando de un hermano, vengan a mí para yo llamarlo inmediatamente a juicio. Yo llamarlo en amor, sí, pero exhortarlo de acuerdo a la palabra. Usted no es mejor que nadie. Usted no es más pecado, usted no es mejor que nadie. Usted no es menos pecador que los demás que están acá asentados a su alrededor. No es. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Esto fue lo que aplicó Pablo. No, él no se fijó en nadie más. Él se centró en su pecado. Y esto es lo que tenemos que hacer tú y yo. Concéntrate en ti, en tu salvación, en tu Salvador. Ve tu pecado, pídele a Dios que te dé claridad sobre tu pecado. Arrepiéntete de ellos y no mires al que está a la izquierda o a la derecha. No lo hagas. No mires la pavesa que está en el ojo de tu hermano. Mira la viga de tu pecado. Arrepiéntete, confiésalo. Y el Señor te restaurará. No cabe duda que debemos mirarnos a la ley de Dios. Entonces, ¿qué diremos cuando nosotros nos miremos a la ley de Dios? ¿Qué diremos?
¿Que somos mejores o qué somos? Yo soy el más pecador de todos. Yo soy el más pecador de todos. No juzguemos al hermano, miremos nuestra propia perversidad, es lo que nos enseña Pablo acá. Y su declaración tenía un propósito. Si la gracia del Señor tuvo el poder para salvarlo a él, quien humildemente, humillado y contrito, se autodeclara como el primero de los pecadores en ser salvado por la gracia de Dios sin merecerlo, podría salvar a cualquier otro que crea en Cristo. Esto nos lleva al segundo encabezado, el ejemplo del poder del Salvador, verso 16. Pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase Él en mí primero, Él en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. El testimonio de Pablo es una motivación para todos los pecadores. Para todos los pecadores, sin importar los crímenes que hayan cometido. Es una motivación para venir al Cristo de la cruz. Pues si Él fue salvado, ningún pecador debe inquietarse o sentir temor de que Cristo lo pueda salvar. Ningún pecador debe decir, no, es que mis pecados son horribles. No, yo no te... No, ven a Cristo, pecador. Ven a Cristo. Ven, solo por fe. Ven y entrégate a Cristo. Él perdonará y salvará tu alma. Él es un gran salvador para grandes pecadores. Es como si Pablo alzara la voz y dijera, ¡hey, pecadores, pecadores! No dudéis en venir a Cristo pensando que son tan grandes tus pecados que el Cristo de la cruz será derrotado por ellos. No hay poder del pecado contra el poder salvador de Cristo. ¡Hey, pecadores, vengan! Yo soy el ejemplo, yo soy el abanderado. Miradme a mí, pecadores, miradme a mí primero y luego miradlo a Él y sed salvos todos los confines de la tierra. Ven a Cristo, que en Cristo hay poder para salvar. Romanos 5:20 nos da esa declaración maravillosa, porque cuando abundó el pecado por la ley, conocimiento de la ley, sobreabundó la gracia. Pablo es el ejemplo, es el abanderado del poder del Salvador, mis hermanos, para motivación de todos aquellos que quieran ser salvos. Y en la medida que entendamos el carácter santo y puro de Dios, entonces entenderemos más nuestra iniquidad, valoraremos la salvación, amaremos la santidad, odiaremos el pecado, crecerá en nosotros un profundo sentimiento de gratitud, servicio y adoración a ese Cristo que nos salvó. La gracia que salva es la gracia que transforma. Por eso este pasaje no podía terminar de otra manera que no fuera con una exclamación de alabanza a ese Dios que nos salvó solo por gracia. Y esto nos aterriza en el tercer y último encabezado, la doxología al gran Salvador. Verso 17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Amén. Bueno, la vida de Pablo estaba sumida en una densa y profunda oscuridad de ignorancia, en la cual cometió horribles pecados contra el Señor. Pero al saberse perdonado, al saberse salvado por el poder de la gracia, hermanos, su corazón explota. Miren, las doxologías son muy comunes, pero al finalizar las cartas, ¿han notado eso? Pero es que está la conmoción interior de Pablo cuando él trajo a memoria todo eso que él era y lo que Dios había hecho por él. Que aquí, aún sin terminar siquiera el primer capítulo, él dice: alabado sea, glorificado sea, exaltado sea, que siendo yo la miseria que era, su gracia fue más poderosa y me salvó. ¿Y qué dice en su doxología? ¿Qué reconoce? Él reconoce que su Salvador es el Rey de los siglos, inmortal, invisible, único y sabio Dios. Pablo reconoce que ese Dios que lo salvó no solo tiene el poder de gobernar el universo, no, que ese Rey de los siglos, inmortal, invisible, único y sabio Dios, no solo creó y gobierna todo, sino que Él tiene el poder, sin violentar a la criatura, tomar a un malvado que estaba luchando por destruir la iglesia, salvarlo y transformarlo, para luego usarlo para establecer, fortalecer y dar la vida por esa iglesia que antes odiaba y perseguía. Esto es lo que lleva a Pablo
En el verso 12 él dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Él inicia esta corta sección dando gracias y termina alabando la gracia y el poder del Salvador. Es que no fue cosa pequeña lo que hizo con Pablo, ni lo que ha hecho contigo, mi hermano. De un momento a otro, como Pablo, tú también resultaste odiando lo que amabas y amando lo que odiabas. Tú resultaste amando la santidad, la pureza, la verdad, amando a Cristo. Una locura interna ocurrió, algo ocurrió. Nos sentimos, aquí no nos sacudimos, aquí no cayó nadie ahí al suelo chapaleando. No. Un silbo apacible del Espíritu Santo vino y te convirtió. Y lo mismo hizo con Pablo. De verdugo, de perseguidor, lo convirtió en un perseguido que terminó dando la vida por la iglesia que perseguía. Ese es el poder salvador de la gracia. Y es como si Pablo dijera: tú eres el Rey de los siglos, contigo nadie puede. Qué perdido estaba yo camino a Damasco, yo una pobre, insignificante, miseria, criatura humana, pretendiendo destruir la obra de este Rey de la eternidad, inmortal, invisible. Pienso yo que tal vez Pablo ahora sí comprendía las tiernas y amorosas palabras del Señor en Hechos 9, 4 y 5. Allí no hubo violencia, allí no hubo un regaño, allí no hubo nada, sino simplemente: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. ¿Qué hace Pablo? Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ya estaba convertido, ¿qué quieres que yo haga? Tal vez Pablo allí comprendió todo esto. Allí comprendió el amor, allí comprendió la gracia, allí comprendió el poder de su Salvador y lo equivocado que él estaba. Es como si el Señor le dijera: Saulo, Saulo, no te esfuerces por perseguirme. Tú no me puedes hacer nada, Saulo, tú no me puedes hacer nada. Y Pablo dice: yo, el primero de los perdidos, y ese Rey de los siglos, teniendo el poder para destruirme y condenarme, me ha perdonado y me ha salvado por su gracia. A Él sea el honor, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Has visto tu historia? ¿Te has visto en la historia de Pablo? Espero que sí. Espero que salgas hoy de aquí con la mentalidad de que tú no eras mejor que Pablo, pero que tú también eres un beneficiado de la gracia de Dios, al igual que Pablo. Hermano, la historia de Pablo está completamente ligada con nuestra historia de pecado y salvación. Pecadores empedernidos éramos, todos salvados solo por la gracia de Dios. En la medida en que creas en esta doctrina de la gracia, que creas en las doctrinas de la gracia, en esa medida crecerá tu seguridad de salvación. Tú debes vivir seguro que Cristo vino a este mundo a salvarte y a morir por ti. Que Él vino a morir por ti para salvarte de eterna condenación. Amada iglesia de Bello, tú debes desarrollar seguridad de salvación. En cualquier momento te vas a morir, al igual que el pastor. En cualquier momento te vas a morir. Porque así como el pecado entró en el mundo por un hombre, así la muerte pasa a todos. Por cuanto todos hemos pecado, vendrá la muerte por ti, vendrá. Y qué terrible que un hermano o tu pastor llegue a tu lecho de muerte: pastor, tengo miedo. De que los hay, y quizás aquí hay muchos todavía que le tienen miedo a la muerte. No es a la muerte. Es como no tienen seguridad de salvación, le tienen miedo, temor a aquel que juzga aún las intenciones del corazón. No han entendido, no han valorado. O quizás algunos acá se creen cristianos y no han nacido de nuevo. El nuevo nacimiento produce seguridad
de salvación. Para desarrollar seguridad de salvación no solo tienes que creer estas dos verdades profundas. Cristo vino al mundo a salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero. Tú debes reaccionar. Nadie puede tener seguridad, ninguno. Ni alguien que se queda creyente no puede tener seguridad de salvación si está en fornicación, adulterio, borrachera. No puede tener seguridad de salvación, porque el pecado no viene de Dios. Y un cristiano puede caer en un pecado, pero no practicar el pecado. Así que si aquí hay alguien viviendo en fornicación, mañana mismo váyase para una notaría y cásese, o sepárese de su compañera, cambie de habitación, duerma con la mamá si le toca, pero no la toque, que si se muere en un acto de eso, ¿usted para dónde va? Los fornicarios, adúlteros, dice Pablo allá en Gálatas explicando, los fornicarios, adúlteros, borrachos, ladrones, hechicerías, todo eso, no heredarán el reino de los cielos, como ya se los he dicho. Y si tú eres creyente y tu compañero o tu compañera no es creyente, no seas canalla, no te arrastres el alma de tu compañero o compañera al infierno. Predícale el evangelio. Y si no se quiere casar, déjala. Si no se quiere casar contigo siendo cristiano y ella inconversa, déjala, tienes la obligación de dejarla. Para tener seguridad de salvación, tú debes amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Tú debes odiar tu pecado y amar la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Si no te estás santificando, tú no tienes seguridad de salvación. No puedes tenerla. Desarrollar seguridad de salvación es apropiarte de la obra de Cristo, apropiarte de sus méritos y vivir en consecuencia. Porque la gracia que te salva es la gracia que te transforma y es la gracia que te preserva. Si has creído en Cristo, amado hermano, tú no vas a ser salvo, tú ya eres salvo, porque la promesa, la declaración del divino es que Él vino a salvar a los pecadores que el Padre le dio. No hay ninguna condenación para ellos, Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y para ti, amigo querido, amigo, te voy a hacer la pregunta que hace el autor de Hebreos en el capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo vas a escapar del infierno, de la ira de Dios, si desprecias un Salvador tan grande como Jesucristo, amigo? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie irá al Padre sino por mí. Oh, amigo, hoy se te ha abierto el cielo. ¿Vas a permitir que tu propia rebeldía lo cierre? ¿Es con Cristo al cielo o sin Cristo al abismo del infierno? Tú tomas la decisión. Vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos por el evangelio. Qué necesario es el evangelio para tu preciosa esposa, la iglesia. Qué necesario es recordar estas verdades benditas de tu evangelio. Oh Señor, gracias por el evangelio de la cruz, por el evangelio de la gracia, gracias por el evangelio de la suficiencia de Cristo, que anula todo esfuerzo o participación humana, que nos ofrece una salvación solo por gracia, solo por fe en Jesús. Padre, gracias por nuestro amado Jesús. Yo te pido, Señor, dale a esta iglesia pasión por Jesucristo. Dale a este remanente un verdadero comprender la magnitud de lo que hizo Jesús por nosotros. Como Él declaró, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Oh Espíritu Santo, enséñanos a amar a Jesús. Enséñanos a amarlo de todo corazón, pero que ese amor se manifieste de manera práctica, amando a los hermanos, sirviendo en la iglesia, apoyando la obra, porque es la única forma de demostrar que te amamos. Porque tu palabra dice que nadie puede decir que ama a Dios a quien no ve, sino ama a su hermano a quien está viendo, tocando y que puede abrazar. Oh, la gracia que nos ha salvado, Señor, haz que esa gracia transforme este remanente de Bello en una iglesia que verdaderamente ame al Señor, ame la verdad, ame la justicia, ame la bondad, ame la piedad.
Ame la santidad. Sobre todo, Señor, dale a esta iglesia un despertar a la santidad. Oh Señor, que si hay alguno en un pecado, la gracia poderosa de Cristo lo libere. Si su dolor es profundo y es verdadero, haz que la gracia de Cristo lo libere, Padre. Oh Señor amado, haz tu obra, Señor. Nosotros queremos ser una iglesia ejemplar en bondad, en amor, en piedad, en santidad, en pureza, en consagración y servicio, como fue la iglesia de Tesalónica. Señor, haz tu obra aquí. Haz una obra postrera mayor que la primera. Haz, si quieres, una obra más grande que la que hiciste en las iglesias del Nuevo Testamento. Pero haz que esta iglesia sea realmente tuya, Señor. Que nadie, Señor, de los que está en esta silla sea un impío. Y si hay aquí impíos, idólatras, si hay aquí indolentes con la muerte de Cristo y no han de ser tuyos más adelante, llévatelos de aquí. Llévatelos de aquí si no han de entregarse a Cristo nunca. Pero si son tuyos, Señor, y aún no es el tiempo de salvación para ellos, danos el amor, la sabiduría y la paciencia para amarlos, porque tuya es la salvación y los tiempos para salvar. Pero te pedimos humildemente, Padre, que nadie en este salón menosprecie la muerte de tu Hijo, que nadie se burle de la sangre de tu Hijo, que humillados y contritos todos, cada domingo, cada miércoles, exaltemos al Rey de la Gloria, al único y sabio Dios, que cada creyente, cada uno, cada familia, se concientice cada vez más y más de lo que hiciste por nosotros y del buen final que nos espera debido a los sufrimientos y la muerte que tú sufriste. A ti, Señor, nos encomendamos en el nombre de Cristo. Amén.